Hoy nos toca Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 7, y estaremos hablando sobre el tema ¿cuál es la importancia del culto para ti? Una exhortación contra la adoración negligente. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. El tema ¿cuál es la importancia del culto para ti? Una exhortación contra la adoración negligente. Voy a leer el texto de Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7. Si tenés tu Biblia abierta, por favor, abrí el texto, o si tú tienes el móvil y podés encontrar el texto, será mejor para tu comprensión. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan la vanidad y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra. Mantenga tu Biblia abierta, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por estar en tu casa. Estoy delante de parte de tu rebaño y te pido, Señor, alimentanos. Somos tus ovejas. Si hay entre nosotros personas que todavía no te conocen verdaderamente, que hoy puedan conocerte, Padre, te pido en especial hoy que tú puedas moldear nuestro corazón a comprender la grandeza del culto al Señor, de la adoración pública y comunitaria, y que nuestro corazón pueda salir de aquí ardiendo, anhelante de darte culto. Es así que te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Querido, hace ya casi 5 años, la verdad, hace 5 años ya, que hemos pasado por la pandemia del COVID-19. Y en aquel entonces era muy común oír la expresión servicios esenciales. No sé cuántos se acuerdan, pero era muy común mirar la tele y hablar y tener una discusión acerca de servicios esenciales. La idea básica era que determinados tipos de servicio, como eran los sanitarios, mercado, farmacia, transporte de mercancía, deberían continuar funcionando, aunque con medidas de seguridad, porque proporcionaban a la población servicios indispensables, sin los cuales la sociedad no podía mantenerse. Por ejemplo, no podíamos quedar con los mercados cerrados porque no íbamos a tener comida, no íbamos a poder comer y no íbamos a poder tirar adelante. En el caso de España, los servicios religiosos no entraron en este tipo de categoría, aunque es bien verdad que en algunos países sí. O sea, para el Estado, acudir a una iglesia para adorar a Dios y participar de un culto no era algo urgente y especial, algo que podríamos claramente posponer para tiempos de más tranquilidad y de más seguridad. Con esto no digo que como iglesia no deberíamos tener cuidados y protección, lo hemos tenido como iglesia local, ni tampoco estoy diciendo que no podríamos quedar un par de semanas sin realizar el culto público, pero estoy hablando sí que la negligencia del culto es algo muy preocupante. El punto de mi reflexión aquí es otro, o sea, ¿cuán de esencial es el culto para ti y para mí? Vale, la idea que el Estado tiene de la iglesia ya lo sé muy bien, no iba a esperar mucha otra cosa del Estado, pero del creyente,
¿Cuál es la comprensión que el creyente tiene de la esencialidad del culto público, de la reunión comunitaria para mi vida como creyente? Lo que más me sorprende es que en pleno 2025, mientras escribo este sermón y os predico, muchos creyentes todavía no salieron de su confinamiento y dicen adorar a Dios desde las pantallas de sus móviles y ordenadores. Tenemos hermanos que salieron en confinamiento y nunca más volvieron, porque piensan que pueden adorar a Dios por medio de una pantalla, de un instrumento móvil, de algo así. Cuando leemos la Biblia, querido, el culto, sea en la realidad del Antiguo Testamento, en Israel, como en la realidad del Nuevo Testamento, tiene un rol preponderante en la vida del creyente. Dios ama la congregación de los santos, va a decir los salmos. Cuando su pueblo se reúne en adoración, algo sublime, asombroso ocurre, aunque nuestros ojos humanos no puedan contemplar. Dios, el santo creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso Dios, se encuentra con su pueblo de la alianza. El culto es un encuentro de la familia de la alianza. El Dios del pacto se encuentra con el pueblo del pacto y recibe la adoración de esta iglesia que fue redimida por la sangre de Jesús. No podemos ver, es verdad, pero mientras adoramos a Dios aquí, nuestra adoración se mezcla con la adoración celestial y juntamente con los ángeles adoramos al Dios santo y verdadero. Es triste ver cómo cambiamos esta oportunidad y privilegio de adorar a Dios por otros quehaceres. ¿Será que si comprendemos el culto como este encuentro con el Dios de la alianza, nos quedaríamos en casa durmiendo un poco más? ¿Será que cambiaríamos el culto por la piscina? ¿Será que quedaríamos para algún evento familiar? ¿O seguramente estaríamos ahí anhelantes por encontrar el Dios Todopoderoso? Aprende una cosa: nuestra visión del culto determina en gran medida nuestro deseo de participar de él. Va a repetir: nuestra visión del culto determina en gran medida nuestro deseo de participar de él. Si el culto para ti es algo aburrido, que tú tienes que ir porque alguien te obliga, o porque hasta mismo tu conciencia te obliga, y tú pierdes de vista este encuentro sublime, asombroso que tenemos, puede que el culto para ti sea algo de segunda categoría. Pero lo que intentaré hablar hoy a la luz del texto de Eclesiastés es una exhortación acerca de la seriedad con la cual debemos rendir culto a Dios. Nuestro rey predicador Salomón nos hablará sobre la grandeza del culto y los cuidados que debemos tener cuando nos acercamos a adorar a Dios. La adoración pública es algo muy importante y no debemos tomar a la ligera. Veamos lo que Salomón tiene a hablarnos desde hace 3,000 años sobre cómo da culto al Señor en el siglo XXI, y que esta exposición moldee nuestro corazón para adorarle en espíritu y en verdad. Una nota esencial: yo tengo el privilegio de predicar la escritura de una manera secuencial. Es una opción que yo he hecho como pastor a lo largo de mi ministerio. Esto se llama lectio continua. Yo cojo un texto y salgo exponiéndolo. Luego, no piense que yo estoy hablando directamente a ti en esta mañana. Yo estoy hablando lo que yo tenía que hablar en esta mañana. Y nosotros que estamos aquí, estamos para oír lo que Dios tiene a hablarnos en esta mañana. Esto es para mí, esto es para ti. Y que el Señor pueda transformar nuestro corazón por medio de su palabra. La primera cosa que Salomón nos exhorta aquí es que debemos tener cuidado con nuestros oídos, porque nos acercamos para oír. Mira el versículo primero: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie,
y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hay un comentarista, Philip Ryken, que dice que de hecho este es uno de los pasajes de Eclesiastés que de hecho nos parece un sermón de hecho. ¿Por qué? Porque Salomón no está hablando aquí a los impíos. Salomón no está hablando aquí a la gente que vive bajo el sol. Salomón está hablando aquí a aquellos que acuden a la casa de Dios. Salomón está hablando a mí y a ti, que salimos los domingos por la mañana correteando por Don Benito para venir a la iglesia. Es sobre este tipo de gente que Salomón está hablando aquí. Y el texto habla claramente de ir a la casa de Dios. Es claro que en el contexto del antiguo Israel, la casa de Dios estaba relacionada a un local físico. En la época anterior a Salomón era el tabernáculo. En la época de Salomón ya era el templo, o sea, un lugar físico a los cuales los judíos llamaban de casa de Dios y venían a adorar. Es verdad que este concepto físico ya no lo tenemos más, pero es verdad también que cuando nos reunimos aquí en adoración, podemos llamar este lugar de casa del Señor y venimos a adorar, y venimos a darle culto. Y Salomón nos dice que debemos hacer esto de una manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque el texto dice, guarda tu pie. Esta expresión hebrea define algo que debemos hacer con cuidado. Pensemos que tú estás caminando en un sitio donde hay muchas cosas por el suelo que pueden dañar tu pie. Y tú tienes que andar con cuidado. Esta imagen posiblemente, por ejemplo, tiene que ver también con el encuentro de Moisés con Dios. Acordaos que cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza que quemaba, ardía y no se consumía, Dios pide para que él saque las sandalias porque aquel lugar era lugar santo. O sea, es un lugar que tú tienes que entrar con cuidado. Cuando venimos a adorar a Dios, debemos cuidar de la manera como lo hacemos. Queridos, Dios por medio de Cristo Jesús es nuestro Padre, pero Él sigue siendo Dios, temible, soberano, asombroso, sublime. Debemos tener cuidado. Debemos nos acercar cuidando de nuestros pies, porque la presencia del Señor santifica este lugar al punto que entramos en un lugar santo, no porque esas paredes sean santas, no porque estas sillas sean santas, pero porque Dios está aquí. Y esto cambia las cosas. Cuando Dios está en nuestro medio, esto cambia las cosas. Y debemos nos acercar con temor. ¿Cómo adorar a Dios correctamente? Salomón nos exhorta a guardar los pies. Y él empieza a describir qué significa guardar los pies. Y la primera cosa que él habla es acerca de tener cuidado con los oídos. El texto dice, Eclesiastés 5:1, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El culto, en general, es un lugar más de oír que de hablar. Sí, es esto lo que Salomón está enseñándonos aquí. En medio a una generación que quiere alzar su voz y hacer sus derechos ser oídos, es difícil comprender que ante Dios es mejor callar que hablar. Que ante Dios es mejor oír que dar prisas en las palabras. Ya llegaremos en el momento de hablar. Y hay espacio para hablar en el culto, como vamos a ver. Pero el culto es en gran medida un diálogo donde Dios habla más que nosotros. Y Dios hace esto por medio de la lectura de la palabra. Dios hace esto por medio de las exhortaciones de la persona que conduce el culto. Y Dios hace esto de una manera muy especial y peculiar por medio de la exposición de su palabra. Dios habla con su pueblo.
Pero debemos, queridos, reconocer que hay que oír bien. Y aquí hay un aspecto interesante. Podemos estar de cuerpo presente en la iglesia y no oír nada. ¿Sí o no? Claro. Yo puedo estar aquí pensando en las facturas de mañana, en el trabajo de martes, en las vacaciones de la otra semana. Yo puedo estar aquí pensando, este predicador está tardando mucho en acabar, hace mucha calor o hace mucho frío, este ventilador está en mi cara, la luz está así, no se ve bien en el proyector. Podemos estar aquí pensando en un montón de cosas, o podemos estar aquí pendientes de lo que está siendo dicho, atentos a la palabra del Señor. Acércate más para oír. Esto es el mismo consejo que encontramos en el Nuevo Testamento con Santiago, ¿no? Santiago dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Para nuestro predicador, para nuestro colegial, para Salomón, la capacidad de oír es tan importante que él afirma que es mejor oír bien que ofrecer sacrificios de necio. ¿Y por qué eso es tan fuerte? Porque todo el sistema religioso del Antiguo Testamento era basado en sacrificios. Sacrificio era la base, el fundamento del culto en el Antiguo Testamento. Y Salomón, que vivía esta realidad del Antiguo Testamento, dice: mejor oír bien y reflexionar sobre lo que es dicho que ofrecer sacrificios de necios. Queridos, para un judío en los días de Salomón y para un creyente en el siglo XXI, mejor es oír y reflexionar sobre la ley del Señor que ofrecer sacrificios sin la debida reflexión. Cuando venimos a la iglesia a dar culto, la primera cosa que debemos hacer es tener cuidado con nuestros oídos. Algunas implicaciones de esto. Primero, ¿cuál es el papel del culto para tu vida cristiana? Por desgracia, como comentaba en la introducción de este capítulo, vivimos un tiempo donde el culto público de adoración al Señor se ha vuelto secundario en la vida de muchísimos creyentes. Muchos piensan erróneamente que puedo vivir una vida cristiana madura sin congregar, sin venir a la iglesia, sin estar en comunión con los hermanos. Yo voy a dar un ejemplo que para mí siempre me llamó la atención positivamente. Tenemos una hermana que viene aquí a la iglesia, que todas las veces que viene porque está de vacaciones. Y yo te pregunto, cuando tú estás de vacaciones, ¿tú piensas en ir a la iglesia? ¿O tú piensas en quedar en casa descansando, tumbado, donde sea, haciendo lo que sea? Querido, la iglesia no es algo secundario en tu vida cristiana. La iglesia no es algo que tú debes hacer y tomar como algo que tú puedes vivir sin esto. Esto es esencial para tu vida. Muchos piensan erróneamente que pueden ser creyentes viviendo solo. Esto es antibíblico y peligroso. Todas las imágenes de la Biblia acerca de la iglesia son comunitarias. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y un cuerpo con varios miembros. La Biblia dice que la iglesia es un edificio con varios ladrillos, con varias piedras. ¿Estás notando el concepto de comunitario que hay en la iglesia? Exactamente, somos muchos, somos más de una persona que juntos congregamos. Además, queridos, el culto es el lugar donde Dios, el soberano Señor del universo, se encuentra con su pueblo. Queridos, ¿será que nosotros tomaríamos el culto tan a la ligera si comprendemos que de hecho quien nos habla en el culto público es el mismo Dios, Señor y Salvador sobre todas las cosas? Y vuelvo a preguntarte, ¿será, queridos, que nos presentaríamos delante de Dios de una manera indebida? Te pregunto, si tú tuvieras una cita mañana con nuestra majestad, el rey Felipe VI, ¿será que tú ibas a presentarte ante él con cara de sueño, con una ropa male? ¿Iba a llegar tarde
iba a quedar tumbado delante de él, tranquilito como si estuviera en tu casa. ¿Será que tú ibas a hacer esto? Y yo te digo una cosa, cualquier monarca terrenal es una sombra efímera de lo que es Dios. Queridos, para esto, adorar a Dios, guardar nuestros pies, debemos saber oír bien. Muchas veces estamos en el culto, pero no estamos aquí. Cuidado. Cuidado por donde tu cabeza y tu mente camina mientras tú estás aquí. Pensar en los quehaceres, en las facturas, en los desafíos del trabajo, no es oír bien. El culto debemos estar pendientes de lo que está siendo dicho, tener atención en cada palabra, en cada canción, en cada oración. Sé que esto es difícil, pero merece la pena, es Dios que está con nosotros. Tal vez, si tú seas una persona que se despista con facilidad, sea bueno traer un cuaderno pequeñito para tomar apuntes, para seguir la predicación. El texto es este, el primer punto es este, las implicaciones son estas. Y esto hace con que tú te quedes más pendiente. Oír bien también, querido, implica en reflexionar, en meditar. Hay que meditar en lo que está siendo dicho. Debemos buscar comprender, entender. Y para esto debemos esforzarnos. Una cosa es escuchar de paso lo que está siendo dicho. En esta iglesia aquí ahora tengo el privilegio de mirar a la calle. La otra yo no miraba a la calle, vosotros miraban, ¿no? Y es todo de cristal aquí y yo veo la gente pasando y casi toda persona que pasa aquí pone la carita y echa un vistacillo a ver qué es esto. Y cuando ellos pasan seguramente oyen alguna cosa que yo estoy hablando, ¿sí o no? Claro que sí. Pero una cosa es escuchar de paso. Otra cosa es reflexionar y meditar en lo que está siendo dicho. En el culto debemos buscar reflexionar sobre las lecturas, las canciones, las oraciones y la predicación. Debemos tener buenos oídos espirituales. Queridos, vivimos en un mundo lleno de voces que intentan ganar tu corazón. Y puede que tú estés dando oídos a otras voces y no a la voz del Señor. El culto es un lugar donde Dios nos habla. La pregunta es, ¿le estamos oyendo? ¿Estamos de hecho oyendo lo que es dicho en el culto público? Entonces, la primera cosa, al venir a adorar, guarda tus pies. Y guardar tus pies significa cuidar de tus oídos. La segunda cosa, cuidado con tu boca. Y aquí vemos que Salomón nos advierte a no tener prisas en hablar. Mira el versículo 2 y el versículo 3 de Eclesiastés capítulo 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Nuestro rey predicador sabe que en el culto uno no solo oye, sino que uno también habla. Y ahora, después de hablar de cómo debemos oír, él nos advierte a cómo debemos hablar. Siendo así, guardar los pies también implica en tener cuidado con nuestra boca, y debemos cuidar con lo que hablamos. Antes de seguir, es bueno explicar algo. Querido, Dios es omnipresente y de alguna manera todo lo que hablamos delante de Dios. ¿Sí o no? Sí. Todo lo que hablamos delante de Dios. Pero el contexto del pasaje aquí es el contexto de culto. Es el contexto de adoración pública. Entonces, de alguna manera, el texto está hablando de lo que hablamos en el contexto de la adoración pública. Y hablamos en la adoración pública de algunas formas distintas. Voy a dar ejemplos. Hablamos por medio de la lectura, ¿sí o no? Estamos leyendo la escritura. Hablamos por medio de las oraciones, ¿sí o no? Sí. Hablamos cantando, ¿sí o no? Sí. Y también hablamos predicando la palabra. Aunque este último elemento sea
una mezcla entre nuestra responsabilidad en hablar y Dios hablando por medio de nosotros y la responsabilidad que tenemos de hoy. Entonces, la primera advertencia en el contexto del culto es que debemos valorar bien nuestras palabras. Salomón dijo, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Queridos, ¿cómo hablamos a la ligera? ¿Sí o no? Como grandes problemas que tenemos en el contexto de las relaciones interpersonales es fruto de una boca grande, demasiado grande, ¿sí o no? Hablamos lo que no debemos, herimos el otro, hablamos muy a la ligera y traemos esta costumbre que es mala, ya es mala en casa, traemos a la iglesia. Y pensamos, porque Dios es nuestro Padre por medio de Cristo Jesús, Mateo, ¿qué tal? Decimos así, mira, voy a hablar a la ligera, y hablamos sin reflexionar, y hablamos sin pensar, y hablamos con prisas. Salomón nos advierte a no tener prisas en hablar. Y él nos advierte otra cosa interesante, que tu corazón no se apresure en proferir palabras delante de Dios. Jesús dijo que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si nuestro corazón está sucio, nuestra boca va a estar sucia. ¿Sí o no? Sí. Aunque no sea el contexto de culto, pero Dios santo. En España, cada 5 palabras, 3 son palabrotas. Y de las 5, 3 son palabrotas. Una es un intento de blanquear la palabrota. Esto es muy común en España, ¿no? Hay la palabrota clásica y hay maneras de decir la palabrota clásica de una manera más tranquilita. Estas son las que los niños suelen hablar. Esto está malo, querido. La boca habla lo que está lleno el corazón. Y mucho cuidado ahí, voy a tener una advertencia más específica. Algunas de estas palabras salen a lo natural, ¿no? Pasó alguna cosa, ¡pum!, sale. Querido, que lo que salga de tu boca a lo natural no sean palabrotas. Sean palabras santas y justas. No tengas prisa en hablar y que tu corazón no se apresure a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? Ahí Salomón dice por qué. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Saben lo que Salomón está diciendo? Es, querido, no te olvides. Dios es Dios. Exaltado, soberano, sublime, eterno, inefable. Su mente es infinitamente superior a la nuestra. Él es bueno, justo, santo. Él es perfecto. Y nosotros pensamos que podemos decir ante Él lo que nos da la gana. No, querido. Estamos delante de Dios, el santo, el justo, el perfecto. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hacemos, queridos? Hablamos como si estuviéramos hablando a un vecino de la esquina que vemos por la mañana y saludamos así. No estoy diciendo que tú no debes tener cercanía con Dios. Debemos tener cercanía con Dios. Pero es la misma cercanía de un hijo a un padre. Mira, Él sigue siendo tu padre. Él sigue teniendo autoridad sobre tu vida, en el sentido bíblico. ¿Sí o no? Sí. Entonces, queridos, Dios es infinitamente superior. Y ahí yo me quedo avergonzado con los intentos modernos de parte del mundillo evangélico de intentar obligar a Dios a hacer las cosas. Esto es terrible. Cuando yo voy a una iglesia o veo un video en internet, o vosotros mismos
dan una posta en internet ahí, suben en sus redes sociales videos donde tienen personas que declaran sanidad, ordenan no sé qué. Querido, ¿quién es Dios para ser obligado a hacer cualquier cosa por mí? ¿Ya has parado para pensar qué locura es esto? El texto dice, Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablar así? Y ahí él trae un proverbio en el versículo 3, como de advertencia. Él dice así, porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. El proverbio es así, aquel que trabaja mucho. Voy a dar un ejemplo. Tenemos hermanos aquí, personas de la iglesia que trabajan en el campo. Trabajar en el campo en el verano es agotador, ¿sí o no? Pero una cosa, esta persona no tiene problema. ¿Sabe con qué? Con dormir. Porque llega tan cansado, tan estropeado, que una cama como sea, el tío duerme como un roble, se dice aquí en España, ¿no? Duerme de tirón. Y ahí el argumento de Salomón es, y de la multitud de las palabras viene la necedad. ¿Ya has visto, por ejemplo, un niño intentando contar una historia que tú sabes que no es verdad? Y tú empiezas a tirar de él. Y cuanto más él habla, más él se compromete. Y más él se lía en intentar montar los hechos. Así somos nosotros delante de Dios. El texto dice que mejor hablar poco, pero hablar bien, bien reflexionado. Algunas implicaciones, queridos, de esta segunda parte. A todos nos gusta hablar, y creo que esto es particularmente un deseo de nuestra generación actual. No hay nada malo en querer expresarse, no obstante, como todo en este mundo debajo del sol, esta también es una área que fue afectada por el pecado. Queremos hablar, pero no oír, y este ya es el primer error, ¿sí o no? Queremos hablar, queremos ser oídos, pero no queremos oír, y traemos esta costumbre a la iglesia. Queremos opinar sobre todo, decir que todo está malo, que yo haría muchísimo mejor. Queremos hablar, pero no queremos oír. Esto ya es un problema. Otro aspecto que creo problemático de nuestra generación es la idea de que siempre tenemos que hablar. Esto es muy común. Tú estás en un círculo de amigos. Se está siendo discutido un tema que tú no tienes la mínima idea de lo que es. Pero de alguna manera tú te sientes impulsado a ¿qué? A dar tu opinión. Tú no tienes la mínima idea de lo que es. Tú no sabes de lo que se está hablando. Pero tú tienes que dar una opinión. ¿Sabes el ejemplo clásico para mí de esto en España? Los programas de tertulia de la televisión española por las tardes. ¿Qué es este tipo de programa televisivo? Un par de periodistas sentados en una gran bancada, dando su opinión sobre todo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que si el problema es el cambio climático, estos tíos hablan como expertos. Si el problema es la guerra, estos tíos siguen hablando como expertos. Si el problema es un cotilleo de la familia real, ellos siguen hablando como expertos. ¿Sabe lo que yo aprendo con esto? Que ellos no son expertos en nada, pero se proponen a ser expertos en todo. Esto pasa también en nuestra vida cristiana. Queridos, somos una generación que nos gusta hablar de todo. Y somos una generación que simplemente no tenemos el valor de decir, esto no lo sé. No voy a opinar. Si la iglesia está haciendo de esta manera y yo no sé por qué, yo puedo preguntar. Pero pensar que simplemente yo voy a tener todas las respuestas de la faz de la tierra, esta es una equivocación tremenda. Cuando, a semejanza de Salomón, aplicamos este principio al culto público, esto gana matices muy importantes. Primeramente, querido, en nuestra relación con Dios, debemos reconocer nuestra pequeñez, limitación e incapacidad.
Es Dios quien habla y nosotros aprendemos. ¿Vale? ¿Y por dónde Dios habla? ¿Por medio de qué Dios habla? Dios habla por medio de quién? De la palabra. ¿Sí o no? Sí. Dios nos habla por medio de la palabra. Entonces, querido, nosotros debemos, al hablar en la iglesia, hablar según la palabra. La Biblia es el lenguaje divino que debemos ofrecer a Él en nuestros cultos públicos. Nuestra canción debe estar llena de palabra. Nuestra oración debe estar llena de palabra. Nuestra predicación debe estar llena de palabra. Queridos, si no hablamos según la palabra, hablamos mal. Por ejemplo, si tú quieres, hace un ejercicio, hace una tarea, una ficha. Vete a casa y mira las oraciones de Jesús en los evangelios. Y tú vas a percibir algo increíble. 80% del lenguaje usado por Jesús en sus oraciones están en los libros de los Salmos. Jesús ora la Escritura. El culto público, al fin y al cabo, debe ser cantar la Escritura, orar la Escritura, predicar la Escritura, mostrar la Escritura por medio de la Santa Cena. Queridos, al hablar, debemos hablar por medio de la palabra de Dios. Cuando miramos al actual escenario evangélico, vemos desgraciadamente que esto está siendo negligenciado. Es muy común en internet ver videos de personas que se ponen delante del púlpito a predicar un falso evangelio con un rótulo de palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero Dios no habla fuera de su palabra. Falsos evangelios están siendo predicados. Cuidado con lo que predicamos. Estamos en Tierra Santa. Estamos delante de Dios. Pero cuidado con lo que oramos también. Cuando vemos personas, como ya he mencionado, decretando, ordenando. Esto es terrible, esto no es bíblico. Pero cuando también oramos por cosas que no deveríamos orar, esto también es antibíblico. Cantar es interesante, ¿no? ¿Cuántas iglesias cantan mucho, pero cantan mal? ¿Ya has ido a una iglesia donde 80% de las músicas son sobre nosotros y no sobre Dios? ¿Sí? Yo soy el vencedor, yo voy a vencer, yo voy a triunfar, yo voy a romper las cadenas, yo voy a vencer. Y Dios, de paso, puede que sea mencionado como aquel que va a hacer esto en mí. Queridos, las músicas deben adorar a Dios. Deben exaltar a Dios, no a nosotros mismos. Es muy bueno venir a una iglesia y cantar de una manera emotiva, con una luz bajita, luces coloreantes aquí delante, un tecladito que hace un fondo y te va diciendo que yo voy a triunfar, que yo soy hijo del rey y que voy a vencer. Es mucho mejor para algunos que cantar cosas como: si tengo dolor y aflicción en esta vida, Dios sigue siendo Dios y Él es lo que tengo de mejor. Cuidado con lo que hablamos, queridos. Cuidado con lo que hablamos. Otra cosa interesante de nuestro tiempo es la idea de que todos debemos... Algunos contextos eclesiásticos están se volviendo como que una guardería, donde ponemos todos de manitas dadas y todo el mundo dice lo que quiere. Esto tampoco es bíblico. En la Escritura siempre tuvo un principio de personas que conducen la adoración pública, ¿sí o no?
En el Antiguo Testamento los sacerdotes, los escribas, los levitas. En el Nuevo Testamento pastores, presbíteros, diáconos, que conducen a adoración. Pero ojo, estos tienen un problema más gordo, y estos me incluyo yo. Porque yo seré cobrado por lo que yo estoy diciendo aquí delante de vosotros. La Biblia dice que estos que predican tendrán doble peso en el día del juicio. Qué fuerte, ¿no? Cuidado con lo que hablamos. No tener prisas en hablar. Hable, ¿vale? No estoy diciendo para no hablar. Hable. Pero hable bien. Pondere, piense, reflexione y ore. Piense, reflexione y cante. Si es tu función predicar, reflexione, ore, clama a Dios, escudriñe la Escritura y predique. Pero cuidado con tu hablar. La última advertencia, antes de una conclusión que yo haré también, es cuidado con tus promesas. Mira el versículo 4. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La última exhortación tiene que ver con nuestra práctica. O sea, una vida cristiana madura adora en el culto, pero sirve en la vida diaria. Y el principio básico de Salomón aquí es muy sencillo, pero muy profundo. Prometer es comprometerse. Voy a repetir. Prometer es comprometerse. Puede que en este momento tú te digas así, mira, el pastor hoy está pesado, pero esta parte del sermón a mí no me toca, porque voto ninguno he hecho a Dios, entonces tranquilito estoy. Antes de continuar, te hago reflexionar sobre algunas cosas. Primero, si tú has sido bautizado, hiciste tu pública profesión de fe, tú declaraste delante de la iglesia del Señor y del liderazgo de su iglesia que tú te comprometías en leer la palabra, en predicar la palabra, en venir al culto público, a ser fiel en tus diezmos y ofrendas. Todo esto tú has dicho delante de la iglesia y delante del Señor, ¿sí o no? ¿Estos son promesas? Sí que son. Si tú tenés una función, un cargo en la iglesia, yo como pastor, yo me acuerdo hace 12 años, va a cumplir 13, yo fui ordenado pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, y en el día de mi ordenación yo hago votos ante Dios y delante del presbiterio al cual pertenezco, prometiendo fidelidad a las escrituras, fidelidad a la iglesia local, a un montón de cosas. Y yo pregunto, ¿estos son votos hechos ante Dios, sí o no? Sí que son. Ojo, si tú eres casado, tú hiciste votos ante Dios para tu cónyuge en el día de tu boda, ¿sí o no? Sí. Ser fiel, amar, cuidar y tantas otras cosas. O sea, todo cristiano se ha comprometido por medio de promesas. El punto aquí no está tanto en si la hacemos o no, porque la hacemos, sino en si cumplimos o no lo que prometemos ante Dios. Prometer es comprometerse. Debemos cumplir lo que prometemos. Esta es la idea básica, ¿no? No tardes en cumplir las promesas que hiciste delante de Dios. El texto es más duro todavía. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Queridos, vivimos una generación y tiempos difíciles. Hace 50 años, la verdad que yo no tengo 50 años, pero ya he cogido un poco esta época en que tú podías ir al kiosco del pueblo y si tú no tenías las moneditas, tú hablabas con el dueño, mira,
yo voy a coger aquí una piruleta y mi papá va a venir a pagar. Y el dueño del kiosco que hacía te daba la piruleta y vete a casa, porque yo sé que tu papá va a pagar. Hoy en día, cuando uno dice que va a comprar algo, no solo habla, sino que pone su nombre, no cualquier nombre, este nombre tiene que ir a un notario, el notario tiene que decir que la firma tuya es tuya mismo, para que de alguna manera esto pueda estar firme de que tú vas a comprometerse. Con nosotros, queridos, no debería ser así, pero es así muy a menudo. Ah, pastor, voy a participar, no vengo. Ay, pastor, voy a hacerlo, no hago. Ay, voy a hacer, voy a estar, No estoy diciendo que no pasan cosas, pero ¿será que siempre pasan cosas? ¿O será que simplemente porque muchas veces olvidamos que prometer es comprometerse? El texto está diciendo, mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te hace pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. La idea de ángel aquí es un poco confusa. Como sabéis, la palabra ángel en la Biblia significa mensajero. Posiblemente, y era muy común en la ocasión del templo, que se hicieran votos a Dios. Tenemos muchísimos votos en el Antiguo Testamento. Ana, los padres de Sansón, muchísimos votos en el Antiguo Testamento. Y era común que tuviera un responsable en el templo para ver si los votos que fueron hechos estaban siendo cumplidos. Y la idea aquí es esta: no hagas con que tu boca peque diciendo que tú vas a hacer algo y no lo haces, y a ti te quedas avergonzado. Querido, debemos ser hombres y mujeres de palabra, honestos, íntegros ante Dios y los hombres. Algunas aplicaciones, queridos, las de este punto. Debemos ser fieles a Dios y cumplir lo que prometemos. ¿Será que estamos cumpliendo nuestros votos? Por ejemplo, del día de nuestro bautismo, el del día de nuestra profesión de fe. Oramos por esta iglesia. Este es uno de los votos que hacemos. Y yo te pregunto, ¿tú oras por esta iglesia? Vale, pastor, yo oro una vez a cada 6 meses. Vuelvo a preguntarte entonces, ¿tú oras por tu iglesia? ¿Tú oras por el liderazgo de tu iglesia? ¿Tú participas del cuidado financiero de tu iglesia? ¿Tú eres un buen testimonio del evangelio ahí en este pueblo que carece del evangelio de Cristo? ¿O tú das mal ejemplo? ¿O tú eres el tío que pelea en todos los sitios, que compra y no paga, que tiene un alquiler y no paga, que estropea todas las cosas, ensucia todas las cosas, el mal trabajador, no va bien en el trabajo, trabaja poco, flojito? ¿Será que tú eres este tipo de gente? ¿O será que tú llevas el evangelio en serio en tu vida diaria? Fuera de este lugar. Prometer es comprometerse. Maridos, esposas, ¿estás siendo fiel a tus votos matrimoniales? ¿Será que tú eres fiel a tu esposa, a tu esposo? ¿Será que tú cuidas de tu esposa y de tu esposo en los días de la enfermedad, en el día difícil, en el día que nos falta amor? ¿Será que tú eres en tu casa un instrumento de la gracia y de la bondad de Dios? ¿O será que tú piensas que lo que tú hablas hoy en día delante de la iglesia, tú lo haces a la ligera? Si tú piensas en casar, ya vas a saber la opinión de tu pastor sobre este tema. Tiene una cosa que a mí no me gustó hoy en día. Ya ves que tu pastor es un poco tradicional, ¿no? Los votos matrimoniales hoy en día, hay una generación más joven que no quiere más los votos tradicionales. Vale, puedo aceptarlo,
Pero lo que no puedo aceptarlo es que en el día de la boda esté uno delante del otro diciendo, yo prometo que voy a comer palomitas contigo todos los días en el cine, que yo voy a la playa en las vacaciones y voy a pasar crema solar. Yo ya he visto esto en matrimonios. Lo que estamos haciendo allí, lo hacemos, como diría Calvino, coram Deo, delante de la faz de Dios. Son promesas serias que uno debe cumplir. Aunque no sean votos formales, yo quiero decir que todos nosotros hemos dicho cosas a Dios en este culto de hoy que debemos comprometernos. Mira, lo que tú has dicho hoy, tú, no yo también, pero tú has dicho hoy, ¿sabes lo que tú has dicho hoy? Tú has dicho hoy así: no hay nada mejor, no hay nada, solo la piscina, Señor, es mejor. Por eso yo no vengo todos los domingos. Mi sofá es mejor. ¿Será? ¿Será que de hecho Él es el mejor? Porque, querido, si es el mejor, tú te esforzarías a lo grande para estar con Él, ¿sí o no? Ya cantamos, queridos, varias cosas, pero recuerde, prometer es comprometerse. Para finalizar, querido, muy brevemente, me gustaría aplicar todo este rollo de culto a un pasaje del Nuevo Testamento y hablar de que debemos adorar en espíritu y en verdad. Mira, Salomón habló de que debemos cuidar del oído, cuidar de la boca y cuidar de lo que prometemos. Él habló que debemos oír bien, hablar bien y vivir lo que prometemos en el contexto del culto público. ¿Sí o no? Vale, no quiero decir que todos los cultos son igualmente motivadores. Yo reconozco que algunas veces las guitarras están desafinadas, el tío del cajón, que soy yo, bate de una manera descompasada. Yo reconozco que ni todos los predicadores predican con el mismo entusiasmo y que el mismo predicador puede algunas veces ser monótono. Pero lo que estoy diciéndote, querido, es: si Dios está en nuestro medio, si Dios está con nosotros, la manera como adoramos a Dios debería ser distinta. ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos delante de Dios. Si el culto es fiel, si las lecturas, oraciones, canciones y predicaciones son hechas con amor a la palabra y sinceridad de corazón, algo glorioso está pasando. Aunque la guitarra esté desafinada, aunque el cajón esté descompasado, aunque el predicador un poco monótono, Dios está allí. Y esto cambia todas las cosas. En el Nuevo Testamento hay un pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 4, donde Jesús habla con la mujer samaritana. Acordaos de este texto. La mujer samaritana, entonces, al percibir un poco el tono de la conversación, pregunta a Jesús así: vosotros judíos adoráis en el templo, nosotros samaritanos adoramos en el monte, en el caso aquí el monte Gerazim. ¿Cuál es el lugar correcto de adoración? Y Jesús dice así: mira, llegará el tiempo, y ya ha llegado, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu y a estos adoradores busca el Padre que le adore. La pregunta de la mujer samaritana estaba relacionada al local, geográfico. La respuesta de Jesús está relacionada al modo. Y esto es muy importante, queridos. Podemos tener una iglesia bonita. Podemos tener una multitud de instrumentistas, cantautores, hermosos. Podemos tener el mejor predicador de habla hispana que el mundo pueda darnos.
Pero si el modo como adoramos a Dios no es este descrito por Jesús, lo hacemos mal. El texto dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Calvino, comentando este versículo, dijo: Dios no tiene placer en pompa externa, ni en ceremonias frías, sino que requiere un corazón sincero y una adoración pura que procede del Espíritu. El catolicismo romano es muy pomposo, ¿sí o no? Es visualmente muy ostentativo, ¿no? Muy glorioso, se ve muchas cosas. Esta semana ha fallecido la tía del pastor Samuel de los Santos de Maimona, que vivía aquí en Villanueva, una tía muy cercana, y cuando yo supe que ella falleció, yo pregunté: Samuel, ¿cuándo es el oficio fúnebre? Y fue el lunes por la mañana. Yo empecé mi semana ya yendo a un oficio fúnebre, y yo, como un buen ciudadano y respetando todas las cosas, me quedé allí mirando. Ella era católica, el sacerdote, el cura, hacer la ceremonia. Y la iglesia católica, ella es muy visual, ¿sí o no? Se ve, tú entras y ya ves muchas cosas. Son colores, son rituales, son maneras, son pompas. La iglesia cristiana, la iglesia nuestra, por ejemplo, nosotros somos mucho más de oír que de ver, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que ver aquí? Paredes blancas, una cruz, que algunos hablan mal de mi cruz aquí, continúen hablando, y un pastor que habla con un acentillo raro. Pero, queridos, el énfasis no está en lo que vemos, sino en lo que oímos. Un culto espiritual es un culto que sale de dentro para afuera. Pero ojo, hay una versión evangélica de esta pompa externa. Son cultos donde tú vas y que hay es casi un concierto, ¿no? Luces, música, predicadores que saben dónde andar, cuándo andar, cómo hablar, y expresiones externas, y personas se vuelven, machacan, huyen y corren y hacen un montón de cosas. Esto, querido, no es adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios en espíritu es cuando lo que yo hago fuera es lo que tengo dentro. En espíritu y en verdad. No adoramos a Dios destituidos de Biblia. ¿Vale? El culto mejor que tú puedas ir no es aquel que tiene la mejor banda, no es aquel que tiene el mejor predicador con una oratoria que sea. El mejor culto que tú puedas ir es el culto donde hay más Biblia y menos de nosotros mismos. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos poner en práctica los consejos compartidos por Salomón. Mi hermano, cuidado con nuestros oídos. Debemos aprender a oír bien. Cuidado con nuestra boca. No debemos tener prisa sin hablar, sino reflexionar sobre nuestras palabras al orar, cantar, predicar. Debemos hablar empapados de la Escritura, pues este es el lenguaje que Dios acepta. Además, aprendemos que debemos cuidar de nuestras promesas. Hacer votos es algo serio y debemos constantemente recordar que prometer es comprometerse. Oro para que el culto sea para ti un servicio esencial y que tú continúes o aprendas a disfrutar del privilegio de encontrarse con Dios en la Asamblea de los Santos todas las semanas. Cuando vengas a la casa de Dios, dijo Salomón, guarda tus pies. Que el Señor siga haciéndonos una iglesia que ame el culto público y que lo lleve con seriedad. Y seriedad no estoy diciendo que no tenemos que ser alegres.
que tenemos que estar con la cara así. No, esto no es seriedad. Pero que reconozcamos. Hay un corito muy antiguo, este es antiguo, que dice, Dios está aquí. Si Dios está aquí, querido, y Él lo está, esto cambia todas las cosas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú puedas ayudarnos, Señor, a dar un culto para ti de una manera digna. Que la iglesia no sea para nosotros servicio de segunda categoría, sino algo esencial, porque la Biblia sí lo dice. En nombre de Jesús. Amén.